Capítulo 4. Una de las palabras que probablemente menos nos llame la atención y que sea más utilizada para recriminar en ambientes en donde se quiera exigir es responsabilidad. Y el título de la enseñanza es precisamente eso: responsabilidad. Nos enseñaban esta semana, el fin de semana pasado, algo con respecto a la diferencia entre un niño y un hombre, y básicamente la respuesta es responsabilidad. Un niño no tiene responsabilidad, un hombre sí tiene responsabilidad. Esa es la gran diferencia entre los niños y los hombres. Y la responsabilidad es tan importante en la vida porque hace que tú te conviertas en una persona confiable, que tú puedas ser una persona en la cual se pueda entregar ciertas cosas bajo su cargo, bajo su responsabilidad, porque se puede confiar. Pero por otro lado está el asunto de la no responsabilidad, que se vuelve un asunto complicadísimo, se vuelve un asunto difícil de manejar. Imagínese usted, piense tantas cosas que hay en este mundo que no se hacen por falta de responsabilidad. Gente que no está haciendo lo que debe hacer, que no lo hace en el momento que corresponde, o cosas mal hechas porque simplemente hay falta de responsabilidad. Pienso mucho en los padres con sus hijos. Ellos los mandan al colegio y le dicen: la única responsabilidad que usted tiene es estudiar. Mi mamá nos decía a nosotros: mire, es que ni siquiera los pongo a cocinar ni a hacer nada porque su responsabilidad es estudiar. Pero a veces los resultados no son los más agradables, ¿no? Los resultados son terribles, y ni oficio ni nada, y el estudio peor por falta de responsabilidad. Pero no solamente son los muchachos, son las personas adultas. ¿Cuántos hogares se han destruido porque el esposo o el padre, el cabeza de hogar, es un irresponsable y ni siquiera hay para la comida? ¿Cuántos hogares o mujeres han tomado la determinación de: yo con esto no sigo porque hay falta de responsabilidad? Bueno, quiero que hablemos esta mañana de eso, y usted va a fijarse en la escritura cómo nosotros también debemos ser responsables con nosotros mismos y con otras personas de algunas, dos cosas principalmente quiero que tú te fijes esta mañana. Y vamos a estudiar la palabra y a pensar en eso. Hemos terminado la enseñanza acerca de los 10 mandamientos, la serie de enseñanzas acerca de los 10 mandamientos. Y quiero no terminar esa serie de enseñanza, esto ya es un tema aparte, pero ligado con eso que venimos diciendo, que tú seas responsable. Quiero que podamos entender eso. Así que le voy a pedir el favor que cierre sus ojos y vamos a orar para que Dios sea dirigiéndonos esta mañana. Que podemos tenerte a ti siempre. Gracias porque podemos confiar en que tú nos diriges. Gracias, Señor, porque nada falta a tu gracia, a tu misericordia. Gracias, Padre Celestial. Ahora te suplico, te pido que nos bendigas y nos hables en la enseñanza, y que podamos entender que tenemos una responsabilidad, Señor. Por favor, te lo suplico, ayúdanos, Padre Celestial. Amén y amén. Primera Timoteo capítulo 4, y vaya conmigo al versículo 16. Vamos a usar solamente ese pasaje. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Y vamos a leerlo. Recuerde que Timoteo es un libro que se escribió para un joven líder en una iglesia, la iglesia en Éfeso. No sabemos la edad que tenía, pero era joven. Y entonces Pablo está instruyéndolo y enseñándole acerca de las cosas que él necesita y tiene que hacer en el ministerio. Entonces dice así, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan o los que te oyen. Como le decía hace un momento, Timoteo es un joven
que está a cargo de una iglesia. No sabemos cuántos miembros tenía esa iglesia, pero él es el pastor de esa iglesia. Y Pablo, su mentor, el fundador de la iglesia en Éfeso, ahora quiere enseñarle algunas verdades importantes. Si usted mira un poco el contexto de ese capítulo, Pablo, por ejemplo, le dice: ejercítate para la piedad. ¿Y por qué le dice a Pablo que se ejercite para la piedad? Porque para los jóvenes es mucho más fácil hacer ejercicio físico, buscar ganar músculo, que ejercitarse para la piedad. Y Pablo le dice: el ejercicio corporal para poco aprovecha. No, pues ejercítese para la piedad, que eso es bueno para todo. Luego le dice: no escuche chismes, no escuche fábulas. Y dice ahí de viejas, no escuche filosofía. No se meta en esos asuntos. Usted más bien sea ejemplo. Dice: no, que nadie tenga en poco su juventud. No, usted más bien conviértese en un ejemplo. Pablo está instruyendo a este joven en cómo él debe convertirse, en cómo él debe ser responsable en la iglesia, cómo él debe mantener las cosas con respecto a su vida, con respecto a su función, en orden y ser responsable. Y quiero que te fijes entonces en dos cosas. La primera, que tú te fijes en los asuntos que tienen que ver con nosotros. Cómo tú puedes ser responsable contigo mismo, cómo tú debes ser responsable contigo mismo. Y dice el pasaje: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Y lo que quiero enfatizar en este primer punto es: tú tienes que cuidarte y ser responsable de ti mismo. Mira, hay una tendencia natural en las iglesias, en los creyentes, y es que ellos esperan que sus líderes espirituales, que sus padres espirituales o que sus pastores hagan todo lo que ellos debieran hacer. Normalmente yo doy consejerías en la iglesia, aconsejo a las personas. Y lo que hago es ayudarles a entender cómo la Biblia se aplica a su vida. Pero hay gente que quiere pasársela en consejería 5, 10, 15, 20 años, porque no han asumido la responsabilidad de sí mismos. Y ellos están esperando que el pastor o su líder o su padre espiritual les diga o haga lo que ellos tuvieran que hacer. No se espera que una persona se la pase en consejería 20 años. No. Espera, tú necesitas una consejería en un momento determinado y vas a avanzar. Y ya si necesitas otra consejería será con respecto a otro tema, pero tú ya tienes que empezar a ser responsable de ti mismo. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ahora, ¿por qué se lo dice a Timoteo? Timoteo, como le digo yo, es un pastor en una iglesia. Él está a cargo de un grupo de personas, y una de las primeras responsabilidades que los líderes, los pastores tenemos que tener con respecto a la congregación no es la congregación, somos nosotros mismos. Yo, antes que pensar en tu vida espiritual, o antes que pensar en el mensaje del día domingo, o antes que pensar en la adoración o todo lo que tiene que ver con la iglesia, tengo que pensar en mí mismo. No es egoísmo. Tengo que pensar en mi santidad, en mi responsabilidad de que yo sea un cristiano, de que yo sea lo que debo ser. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Le dice: ten cuidado de ti mismo. Pero como le decía, hay gente que viene a la iglesia y está esperando que el pastor le aconseje. Hace muchos años mi papá me contaba que los hermanos en la iglesia le llevaban los hijos al pastor de la iglesia para que les diera juguete. A mí me gustaría. Hay unos que creo, por dos casos me gustaría. Hay unos que creo que se merecen unos buenos cuetazos, y hay otros que los papás no están haciendo lo que deben hacer y necesitan ayuda. Pero eso no es correcto, mi querido hermano. De ninguna manera es correcto, porque el responsable de tus hijos eres tú. No es el pastor, no es el líder de la iglesia, no es el maestro de la escuela dominical. Pero la gente tiene la tendencia a descuidar estas cosas y a dejar su responsabilidad y a delegársela o endilgársela a otro. Que él me ayude, que él me aconseje, que él me diga: pastor, no sé qué hacer. Pastor, hable con mi esposa, que es que no cambia. Pastor, dígale a mi esposa a ver si viene a la iglesia. No. Ten cuidado de ti mismo. Ahora, ¿qué implica esto, el cuidado de nosotros mismos? ¿A qué está llevando Pablo a Timoteo? Bueno, como le mencioné hace unos momentos, él está diciendo
Ejercítese para la piedad. ¿Y qué es eso de ejercitarse para la piedad? Luego él le dice, más bien tú sé ejemplo en conducta, pureza, palabra, fe. Él le da una serie de características. Usted en casa va a leer ese capítulo y va a buscar esto que le estoy diciendo. El cuidado de mí mismo, el cuidado que nosotros tenemos que tener de nosotros, principalmente está enfocado a la manera en que tú vives la vida cristiana. Ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad entonces? Es vivir conforme a la palabra de Dios. Es cuando tú trabajas en que tu vida, en que tu carácter, en que tus pensamientos, en que tus palabras reflejen lo que dices ser. Como el ejemplo, como la enseñanza es para un pastor. Imagínese usted que el pastor, el que le está enseñando a usted la palabra, usted tiene la oportunidad de ir a visitar y conocer su casa. Imagínese que usted puede conocer mi casa. Dicen ahorita que hay unas cámaras de video de vigilancia en donde está el video y además el audio, y que se puede escuchar todo y que es muy fiel. Imagínese que usted tiene eso conectado en la casa, menos en el baño, pero en todo lugar, que tiene toda la posibilidad de vigilar a su pastor. Pero imagínese que usted lo ve aquí, bueno, hagamos el ejemplo más real, que usted me ve acá predicando, el pastor, gracias, qué bendición, ¿no? Qué bonito, y ese mensaje del miércoles, uy, qué bendición, no sé, hermoso, mire cómo trata a la esposa, no, ¿cierto? Pero cuando usted va y mira las cámaras, usted encuentra otra realidad. Encuentra al pastor tratando mal a la esposa, encuentra al pastor con un lenguaje soez, encuentra al pastor viendo cosas que no debiera ver en su teléfono celular o en su computador. Encuentra a un pastor que en lugar de madrugar a orar o a leer la Biblia está viendo series en Netflix hasta las 2, 3 de la mañana. ¿Qué pensarías tú? Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que tener un cuidado de sí mismo, sobre todo por cómo él vive lo que predica, lo que enseña. Porque el mensaje más impactante para la vida de las personas no es lo que tú transmites o cómo tú lo enseñas, sino lo que tú vives. Entonces, mi querido hermano, tú necesitas trabajar en la responsabilidad que tienes que tener de ti mismo. Tienes que pensar, ¿qué tan responsable estoy siendo de mí mismo? ¿Estoy creciendo en lo que tengo que crecer? Eres un irresponsable, otra manera de decirlo, eres un niño si todavía estás viviendo con cosas que no debe vivir un cristiano. ¿Recuerda que hemos hablado de los 10 mandamientos? Tú tienes que evaluar tu vida a la luz de esos 10 mandamientos y empezar a revisar en qué área necesito trabajar, qué área necesito ajustar en mi vida, en qué estoy fallando, en qué circunstancia estoy siendo lo que no debo ser, pero digo que soy, pero resulta que no. Ten cuidado de ti mismo, sé responsable de ti mismo. Hay una frase que en este versículo que debemos resaltar, dice, porque haciendo esto, la Reina Valera dice, te salvarás a ti mismo. Aquí el versículo que acabo de leer dice, asegurarás tu salvación. ¿Y qué está queriendo decir Pablo? ¿Acaso es que uno se gana la salvación? No. ¿Por qué Pablo le dice eso a Timoteo? Bueno, por una sencilla razón, porque si tú no vives lo que dices creer, si tú no demuestras en tu vida lo que dices que eres, finalmente no eres aquello que crees. Lo pongo de otra manera. Alguien podrá venir y levantar las manos y decir que es cristiano y que ama a Dios, pero si yo miro su vida y no demuestra que es un cristiano, por más que él lo diga, no lo es, y punto. Entonces, en tanto tú vivas tu vida conforme a la palabra de Dios, estás asegurando, no ganando, estás demostrando, estás afirmando que eres un hijo de Dios. Entonces acá tú tienes que pensar, mi querido hermano, necesito que tú pienses en este punto con respecto a tu responsabilidad. Es muy fácil decir que somos cristianos, sí. Es muy fácil hablar y decir que amamos a Dios. Eso es relativamente sencillo. Digo relativamente porque para alguien será muy difícil estar en una iglesia y abstenerse de algunas cosas. Pero
si tu vida no está en esa lucha constante de ser más como Cristo, no estás creciendo la imagen y semejanza de Cristo Jesús, necesitas arrepentirte. Hermano, y necesito que pienses seriamente esto. Si realmente no estás creciendo la imagen de Cristo Jesús, tienes que arrepentirte. Tienes que ser responsable de ti mismo. Responsabilidad. Piensa, ¿en qué área no estás creciendo? ¿En qué circunstancia de tu vida tú no estás avanzando? Para algunos es el asunto del servicio. Están acostumbrados a recibir que les den siempre y no quieren servir. Bueno, involúcrate, hermano, crece. Para otros es que tienen unas licencias con algunos pecados en su vida que toleran. Saben que está mal, pero los toleran en su vida. No, sé responsable, cambia eso. Otros han permitido que en su corazón haya o amargura o vivan sus vidas como con apatía. Sé responsable de ti mismo. Cada mensaje, cada enseñanza que tú has escuchado te llama a ser responsable de ti mismo. Piensa. Pero Pablo no se queda solamente ten cuidado de ti mismo, sino que agrega algo, y de la doctrina, dice el versículo. La Reina Valera, la Biblia de las Américas dice, y de la enseñanza. Claro, en este caso la doctrina tiene que ver con lo que Timoteo enseña. Fíjate que el orden entonces viene siendo así: ten cuidado de tu vida, cómo vives, y luego de lo que enseñas. Todos nosotros enseñamos, todos nosotros sí o sí somos maestros. Tú eres un profesor de alguien. Claro, algunos tienen el título profesional y tienen además la función en su trabajo o en la iglesia de enseñar, pero todos enseñamos. ¿Sabía usted que los seres humanos somos influenciables y además influenciamos? Dice por ahí una estadística que nosotros somos, ahorita no recuerdo el número bien, el dato bien, pero dice que nosotros somos como lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decimos, cómo vivimos, es el resultado de la influencia en casi un 60-70%. Así que yo puedo conocer con qué clase de gente te relacionas tú solo con mirarte a ti. Yo puedo saber, esta persona se relaciona con gente así, 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 porque lo que tú eres refleja lo que las otras personas son. Somos influenciables y además influimos. Y lo peor del caso es que no podemos huir de eso. Tú no puedes escapar de esa realidad, de que te influencien y de influenciar a los demás. Por lo tanto, tú siempre estás enseñando. Y la pregunta aquí es, ¿qué enseñas? Para Timoteo eso implicaba tener un conocimiento preciso, certero de la palabra de Dios y además tener la capacidad de transmitirla con la coherencia y con la importancia que se merece la palabra de Dios. No podía Timoteo por debajearla, no podía dejarla en segundo lugar. Él tenía que asegurarse que la gente escuchara la palabra. ¿Por qué era eso tan importante? Porque dice el apóstol Pablo en primera de Corintios en el capítulo 1 que la gente se salva por la locura de la predicación. No dice ahí por la locura de la alabanza. ¿Por la locura de qué? Entonces la predicación, la enseñanza, y por eso tú debes darle la mayor importancia a la enseñanza en la iglesia, a la predicación en la iglesia, porque eso es donde Dios está obrando en los corazones. La gente se salva por la locura de la predicación. Romanos 10 enfatiza también eso. Así que Timoteo debía ser muy responsable. Pablo también le dice a Timoteo, lee, dedícate a la lectura, dedícate a la lectura, dedícate a la lectura. ¿Y por qué le decía eso?
Pues porque él tenía que ser un buen maestro, él no podía predicar ideas raras o filosofías. Por eso también él le dice, no escuche esos cuentos de viejas. ¿Y cuáles son los cuentos de viejas? Todas esas filosofías, genealogías y todas esas cosas que nada tienen que ver para que las personas crezcan espiritualmente, que en las cuales uno se puede enredar fácilmente y creer que eso es wow, la que enseñanza. Y no, Pablo dice, no, dedíquese a la palabra, enseñe la palabra. En 2 Timoteo le dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, predica. Pero ¿qué significa eso para ti? Para mí la aplicación es muy fácil. Yo no puedo dejar de ser un amante de la palabra de Dios, dejar de ser un estudiante de la palabra de Dios, porque tengo una responsabilidad con ustedes. No puedo llegar a predicarle cosas recalentadas. ¿Sí sabe usted qué es? ¿A qué me refiero? ¿No? Cuando el almuerzo del día de ayer era frijoles con algo así, al otro día el calentado. Bueno, el calentado es rico, ¿no? Pero no es igual que lo fresco. Nunca. ¿Sí? No es igual. Lo fresco es lo fresco, aunque el calentado es rico. Pero yo no puedo llegarle a usted con una idea rara por allá. Mire, ahorita en internet esto es tan sencillo. Yo puedo buscar 500 o 1000 sermones para predicar el domingo, 500 bosquejos para pastores, 1000 ilustraciones para pastores. Ahí en internet están, y usted va y busca y descarga el bosquejo, el bosquejo del domingo. Y ya me evito un poco de trabajo por irme a estudiar y a leer todos los días. No, ya puedo ver más películas, puedo jugar, puedo no sé qué. Pero mi responsabilidad me dice, tú enseñas lo que tú estudias, y lo que tú entiendes es lo que tú enseñas a la iglesia, no otra cosa. Yo sé qué significa eso para mí. Y créame, mi querido hermano, que esa responsabilidad la entiendo. Pero ¿qué significa para ti? Yo te dije hace un rato que tú eres un maestro, que tú eres un profesor. Quieras o no lo quieras, tú le enseñas a tus hijos, le enseñas esposo, usted le enseña a su esposa, creyente, usted le enseña a sus compañeros de trabajo. Todos nos enseñamos, y la pregunta es, ¿qué estás enseñando? ¿Qué es lo que la gente está aprendiendo de ti? Tenemos que llegar incluso a parecer ridículos en algunas circunstancias solamente por preservar la enseñanza de la palabra de Dios. Tiene que usted estar en esa disposición, porque aquí el punto no es ser popular, el punto es enseñar lo que dice la Biblia, porque tu responsabilidad es precisamente esa, mi querido hermano. Recuerdo, había un problema en el colegio. 2 compañeros tenían conflictos entre ellos, y se supone que deben arreglarlo como personas maduras, pero pues la madurez les llegó hasta demandas y toda la cosa. Eso no se arreglaba fácil. Entonces se hizo un comité de convivencia, y yo hacía parte de ese comité de convivencia. Entonces reunieron a las partes implicadas en el conflicto, y cada uno expuso su situación, y entonces un profesor decía una cosa, otro profesor decía una cosa, el abogado una cosa, no sé qué, si sé cuánto, era una cosa de demandas. Y entonces me preguntaron, no me acuerdo si me preguntaron, no fue, yo dije, bueno, como fuera el caso, yo dije, aquí lo único que toca hacer es perdonar. Y cuando dije perdonar, todos se quedaron así, porque en el punto en que estaban, eso sonaba ya ridículo, pues ya con demandas y con todo eso, ¿cuál perdonar? Le dije, ustedes tienen es que perdonarse, usted perdonar la ofensa, y usted también perdonar las cosas que se hicieron y todo lo que ha venido, y ya arreglar el problema, quitar las demandas. Dije, ese fue mi punto. ¿Y por qué dije yo eso? Porque la Biblia nos enseña a perdonar. Ahora, pues ya no, ahí terminó la cosa. Con respecto a lo que yo dije, ellos siguieron con sus peleas y con sus cosas. Hubiera sido quizás más chévere y más popular decir algo, tenemos que seguir el debido proceso en cuanto a ir a una apelación a la Casa de la Justicia con los abogados. Eso hubiera sido más chévere, más popular. Pero tú tienes que asegurarte que lo que enseñes sea la palabra de Dios. Ten cuidado de la doctrina, ten cuidado de lo que enseñas. Recordábamos hoy un versículo de Romanos en donde dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra nosotros? Y hay muchos pasajes en la Biblia similares.
que con Cristo nosotros somos más que vencedores. Hay muchos versículos así. Y la pregunta es, en las situaciones en donde hay temor y donde hay angustia, ¿cómo reaccionas tú? ¿Como un hijo de Dios o cómo reaccionan los inconversos? Porque un hijo de Dios que entiende esto, en un momento de tensión, en un momento de ansiedad, en un momento de miedo, no se deja dominar porque dice: Dios está conmigo, ¿qué me puede hacer el hombre? Dios está conmigo, ¿por qué he de temer la muerte? Y enseñas eso. Pero a veces vemos a los que se llaman cristianos más asustados y más preocupados que los mismos no creyentes. ¿Qué enseñas, mi hermano? ¿Qué enseñas? Responsabilidad en este punto implica que tú tienes que conocer la palabra y enseñarla. La vivo y además la enseño. Lo que hablo tiene que ser la palabra de Dios. Piensa, hermano, ¿qué estás enseñando? ¿Conoces la escritura? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿O qué enseñas? Miren, no puede ser que alguien que sea cristiano no conozca la Biblia. Si tú te llamas cristiano, tienes que conocer la Biblia muy bien. No te pueden meter un cuento raro con la palabra de Dios, porque tú eres un hijo de Dios y los hijos de Dios leemos la Biblia. Así que tú la conoces, la dominas, la manejas. Quisiera yo memorizarla completamente, sería eso ideal, pero como mientras no se pueda o no alcancemos eso, la conocemos. No nos pueden meter aquí cuentos raros. Y yo hablo lo que dice la palabra de Dios. Siempre tiene que llegar a tu mente cuando estás hablando una categoría bíblica. Siempre tiene que llegar a tu mente un versículo bíblico. Eso es lo que tú tienes que hacer. Esa es tu responsabilidad, hermano. Y por eso hay una pregunta que siempre surge y que debo hacerla acá como para que entienda un poco lo que estoy diciendo. ¿Para qué son los pastores? ¿Para qué sirven los pastores? Si yo debo ser responsable de mi vida y además de conocer a Dios, y además la Biblia me enseña que yo no necesito un intermediario, sino que por medio del Espíritu Santo y de su palabra puedo conocerlo a Él, ¿para qué un pastor? ¿Por qué necesitar un líder? ¿Por qué? Bueno, dos cosas tienes que entender acá. Primero, que haya un líder no quita la responsabilidad que tú tienes de conocer a Dios y de acercarte a Dios y de estudiar su palabra. Amén. Pero dos, ese pastor o ese líder está dedicado única y exclusivamente a la palabra de Dios, por lo cual está para enseñarte y ayudarte a ir más profundo en cosas que por tu tiempo, por tu disposición no puedes dedicarte a estudiar la Biblia 3 horas, 5 horas diarias, pues el pastor le toca. Entonces él debe prepararse para que tú puedas avanzar por eso. Pero tú eres responsable por ti mismo. Amén. Ahora, en segundo lugar, esa responsabilidad no solamente nos implica a nosotros, sino que implica a los demás, porque mire lo que dice el versículo, dice: porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan o los que te oyen. Y entonces, mi querido hermano, no solamente tienes una responsabilidad para ti, con respecto a ti mismo, con respecto a tu vida, con respecto a la formación, sino que tienes una responsabilidad con los demás. ¿Sabes qué nos ha enseñado este mundo? Este mundo nos ha enseñado que nosotros debemos vivir nuestra vida sin importar los demás lo que piensen. Usted disfrute la vida, ¿qué piensan los demás? Eso no les importa, no les importa. Usted tiene que ser feliz. Este mundo, el sistema diabólico nos ha dicho que lo que tú tienes que pensar es en tu felicidad y en tu alegría, y si los demás no están de acuerdo, pues no interesa. Pues pobrecitos ellos, pero tú tienes que seguir con tu camino. Por el contrario, la Biblia te dice: no, tú eres responsable también de los demás. Fíjese que Timoteo, en tanto fuera responsable consigo mismo en su piedad y en la enseñanza, iba a asegurar la salvación de sí mismo, pero también de los demás. Para que lo entienda, coloquémoslo en el aspecto negativo. Si Timoteo no era responsable con su piedad, y si Timoteo no era responsable con la enseñanza, no solamente él era el afectado, sino ¿quiénes? La iglesia que lo escuchaba, las demás personas.
Y a veces nosotros no entendemos esa responsabilidad tan terrible y tremenda que tenemos. Como que no comprendemos que hay gente que nos está viendo, que hay gente que te está escuchando, y en tanto tú seas responsable contigo mismo, eres un beneficio para esa persona. Por lo tanto, también tienes que pensar en esa persona cuando vas a tomar una decisión. Tienes que tomar una persona cuando vas a hacer algo. A veces cuando vengo, yo camino generalmente de mi trabajo hasta acá o hasta mi casa. Bueno, generalmente todos los días hago eso. Y a veces en ese lapso de tiempo entonces se pone uno a pensar, y me pongo a pensar y no sé qué. A veces pienso cosas de la Biblia, a veces hago, bueno, cosas así. Pero a veces me asalta un pensamiento, y es ese pensamiento de la irresponsabilidad. Porque se han dado casos que requerirían de mi parte una respuesta no bíblica, sino una respuesta que yo quisiera mucho más carnal. Como por ejemplo, si alguien lo ofendiera a uno en la calle, la respuesta que uno debiera hacer es pues también ofenderlo. Y si toca educarlo, pues lo educamos y ya. A veces, yo le digo, a veces como que me tienta el corazón. Pero sabe, una cosa terrible es que después me acuerdo que soy pastor y no, y que imagínense que uno por ahí peleando con alguien y lo cojan en Facebook, el pastor de la iglesia. Después, como estas predicaciones están en YouTube, graban un pedazo. Y tú tienes que controlar tu carácter, y después me muestran allá peleando. Porque soy responsable de los demás, hermano. ¿Sí entiendes? Yo puedo tener el deseo de coger a alguien y darle un golpe, pero tengo que pensar, yo soy responsable de los demás, porque ese golpe no solamente me va a afectar a mí, sino que afecta a un poco de personas. ¿Usted cree que si hacen un video de esos, a dónde va a llegar? ¿Y a quién le va a impedir? ¿O a quién le va a servir como argumento para nunca ir a la iglesia? Por eso es tan lamentable cuando los líderes de las iglesias caen. Es lamentable, porque no solamente son ellos. Si fuera solo ellos y no pasara nada más, no, es que junto a ellos arrasan una cantidad de cosas, y la responsabilidad que ellos tienen por el cargo, por la investidura que les ha sido dada, daña a los demás. Pero no solamente es el líder, no solamente soy yo, eres tú. Tú también eres responsable, hermano. Tú eres responsable de ese círculo que te está viendo. Tus hijos te están viendo, y ellos están evaluando cómo tú reaccionas cuando hay presión, cómo tú reaccionas cuando las cosas no van bien. Ellos están revisando y evaluando, y ellos un día van a tomar decisiones con respecto a lo que tú hiciste. Entonces tienes que ser hoy muy consciente de cómo actúas, de cómo te mueves, de cómo reaccionas, porque te están viendo y tú estás enseñando, y eres responsable de lo que les enseñas. Claro, un día Dios le va a pedir cuenta a esos muchachos de lo que hicieron, pero también te va a decir a ti, ¿por qué tú les diste pésimo ejemplo? ¿Por qué tú lo hiciste tan mal? ¿Por qué cuando debías haber hecho así, lo hiciste de esta forma, convirtiéndote en un tropiezo para ellos? Dios te va a pedir cuentas, porque somos responsables. Fíjese, sobre Timoteo hay esa responsabilidad, bueno, sobre nosotros también. Y tú tienes que ser responsable, porque hay gente que te está viendo, hay gente que te está escuchando. Mira, hermano, usted no sabe quién lo está viendo, quién lo está mirando. Uno piensa en las personas cercanas. Yo digo, me están mirando aquí los miembros de IVAC Central. No, hay gente que ve esto y sabe que uno es el pastor de la iglesia. ¿Y cómo? Ellos lo están evaluando todos los días te están mirando qué hace. Y yo soy responsable de no ser un tropiezo para ellos. Soy responsable de favorecer para que ellos se acerquen más a Dios, y esa misma carga está sobre tu vida. Tú eres responsable. ¿Lo comprendes? Y entonces, si lo comprendes, vives con la dignidad que se corresponde de alguien que es un ejemplo. Si lo entiendes, enseñas lo que debes enseñar a alguien que está en semejante posición. Responsabilidad, hermano. Responsabilidad. El evangelio
La salvación que hemos recibido por gracia también implica una responsabilidad, que es un cuidado de ti mismo y un cuidado de los demás. Ellos te están viendo. Ellos van a evaluar tu vida y van a evaluar lo que enseñas. Van a evaluar si lo que enseñas es coherente con la palabra de Dios. Van a evaluar si lo que enseñas es coherente con la forma en que lo vives. Cada día va a ser así. Por eso el libro de Eclesiastés dice que una pequeña locura, dice, así como las moscas muertas son horribles en el perfume, así es una pequeña locura el que es tenido por sabio. ¿Quién es el que es tenido por sabio? El que enseña la palabra, el que proclama la palabra, el que en algún momento la vive, etcétera. Pero de repente en un momento le dio por cometer una embarrada. Se le chispoteó, ¿no? Por ahí se puso bravo y se le salió una palabrota. Horrible. Y eso queda como un perfume que de repente tiene una mosca y uno quisiera sacar la mosca y uno dice, ay, pero eso es una cosa ahí pequeñita. No, porque tú eres un ejemplo y eres responsable ante los demás. La responsabilidad implica que siempre tenemos que ser lo que debemos ser, no podemos fallar, hermano. Y usted dirá, uy, pastor, ¿así es la cosa? Sí, así es la cosa. Pero si fallas, pide perdón. Ponga la cara y diga, perdóneme, así no vi un cristiano, perdóneme. Y mire, yo, que a mí me ha tocado hacerlo, he visto como aún los que no son cristianos, cuando uno hace eso, quedan sorprendidos. Hágalo. En lugar de, ay, se impidió, al fin y al cabo les va al infierno y a veces olvidan los pecados de uno. No piense así. Pida perdón. Arregle las cosas. Así no le acepten el perdón, hágalo y dígale, así no vive un cristiano y yo me comporté como no es. Por favor, perdóneme. Así actuamos los hijos de Dios. Sé responsable. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser responsables, Padre Celestial. Ayúdanos a entender el gran privilegio que tenemos, Señor, lo que tú nos has dado, y que de esa manera entonces podamos vivir, Señor, con responsabilidad, siendo personas que luchan cada día para ser más semejantes a ti, preocupados por hablar tus palabras, por enseñar bien, correctamente. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender que alguien nos está mirando, que alguien está atento a cómo nos comportamos, y entonces que podamos mostrar tu gloria en nuestra vida, que podamos ser ejemplo. Ayúdanos, Señor, a ser responsables. Te lo suplicamos, Padre Celestial. Ayúdanos a ser responsables, por favor. Por favor, Padre. Gracias. Gracias porque nos hablas. Gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de llevar esta responsabilidad sobre nuestros hombros. Y todavía más, tú nos ayudas en esto. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por tu palabra hoy. Gracias, Señor de los cielos. Amén y amén.